Vamos a esperar unos minutitos más. Bueno, Mica, mientras estés ahí escribas. Alguien no puede escuchar, pero no sé cómo has entrado, porque tampoco veo tu nombre. Si pueden ingresar, chicos, yo voy a tomar lista. Si pueden ingresar, por favor, con sus nombres reales. Porque alguien que no puede escuchar tiene un número que no sé a qué se referirá. Bien, Victoria, ningún problema. Aunque sea, enciendan la camarita para que... Y vamos a repasar todo, no se preocupen. Esperamos un minutito más que todavía no es el horario, así se van uniendo. Profe, una pregunta antes de empezar. Sí, lo que quieras. Había lo del trabajo práctico, eso que no había ningún trabajo práctico. No, Ah, pues capaz que había uno subido el año pasado. no. Entonces pensamos que era ese porque yo lo envié. El trabajo práctico se les va a activar hoy, es más, debe estar activándose en este momento, ¿sí? Yo, como les comenté, los trabajos prácticos los vamos a dar, al menos en mis unidades, al finalizar cada unidad, no antes, ¿sí? Y a mí, en lo personal, me parece una falta de respeto darles el trabajo práctico que ya hicieron otros alumnos, ¿sí? Me parece muy poca dedicación de mi parte. Opinión totalmente personal, ¿eh? No quiere decir que si alguien les da el mismo trabajo práctico esté mal. Yo no suelo hacerlo, porque me parece que ustedes merecen, al igual que los chicos del cuatrimestre pasado, que yo me tome un ratito y les haga un trabajo práctico para que aprendan. Si no, no tiene mucho sentido la cursada. Ustedes podrían estudiar en su casa, yo les mando el material y listo, y se termina el problema. Por eso no encontraron el trabajo práctico. Yo les avisé a los chicos del centro, no sé si están todos en esos grupos con nombre de dibujito de Disney, puede que no, pero pueden mandarme los mensajes por el campus, sé que tampoco anda bien el campus, si alguno tiene algún problema me manda un mensaje, me manda un mail, lo que ustedes quieran, de manera tal que nos podamos comunicar, ¿sí? Pero yo intenté ahora que no queden visibles los trabajos prácticos ni los exámenes del cuatrimestre pasado para que no se confundan. En lo que a mí respecta, todos los cuatrimestres van a tener su propio trabajo práctico. Ni siquiera se le parecen, ¿sí? Así que no intenten buscarlos. Úsenlos para estudiar si quieren. Está bien, no hay problema con que se les corte. Chicos, lo que les pido es que ingresen con su nombre. Alguien no puede escuchar. Si entraste con el celular, puede ser que no hayas habilitado el audio en el Zoom. Claro, No tenés que poner, el que no puede, no sé si es varón o mujer, tenés que poner activar audio y te va a aparecer llamar por audio. Recién ahí vas a poder. Y fíjate que después dice editar nombre, así pones tu nombre y tu apellido. Muchas gracias. O poné tu nombre y el anfitrión te lo cambia. Bien, bueno, ya estamos en horario, vamos a arrancar así podemos aprovechar la clase. Voy a hacer un repasito del tema del trabajo práctico para los que no escucharon. Dos cosas voy a aclararle. Una, recuerden que ustedes se anotaron en una cursada presencial. No por ustedes en particular, pero si tienen contacto con sus compañeros para que le avisen. ¿Por qué? Porque son 100 participantes y en el campus hay inscriptos casi el doble, ¿sí? En la pantalla siempre veo los mismos, ya los conozco. Seguramente en el... ¿Qué pasó con la cámara? Tienen que prender la cámara, Carlos, en la medida de sus posibilidades. Yo voy a tomar lista, ¿sí? Esta es una cursada presencial, ustedes tienen que estar, salvo que les pase algo extraño,
lamentablemente van a tener que escuchar como si estuviéramos cursando en la facultad. Es importante que ustedes estén acá y además que escuchen, ¿sí? Segundo tema, trabajos prácticos. Los trabajos prácticos que tienen que ver con mis unidades se los vamos a enviar cuando termine la unidad, no antes, porque si no, no tiene sentido. Por eso ustedes no tuvieron a la vista el trabajo práctico. En este momento en el campus lo tienen habilitado. Tienen una semana para completarlo. Es de autocorrección porque es un verdadero o falso, así que muy rápido. Son 10 preguntas sencillas que las van a poder contestar seguramente con las clases, ¿sí? Sí, Cecilia, no te preocupes. Cecilia me dice que enciendan un ratito la cámara. Lo único que les pido es que ingresen con su nombre real, ¿sí? Y que por favor les avisen a sus compañeros que lamentablemente, al menos a mi clase, van a tener que asistir. ¿Estamos, chicos? Van a tener habilitado, espero, si todo funciona bien. No hay problema, Mónica, que está en el colectivo. Les voy a pasar mi mail acá escrito para todos, para que cualquier cosa, si no les funciona el campus, me manden un mail ahí. Ay, no sé cómo hacer el arroba, chicos, porque estoy en la compu de mi hija. Les dejo, el punto es arroba, ¿sí? Es veronicagiovanello@gmail.com. Cualquier cosa me mandan un mail, yo se los contesto. Igual a los que me han escrito por el campus, les he contestado. Los ID y contraseña van a ser exactamente igual para lunes, miércoles y viernes de aquí al finalizar el curso, ¿sí? Que era otra inquietud. Los trabajos prácticos, ahí está, sos tan amable, Juliana. Los trabajos prácticos entonces los tienen ya que tener habilitados, son muy rápidos, 10 preguntas, verdadero o falso. Todas las unidades que tienen que ver conmigo van a tener un trabajo práctico. Yo soy intensa, algunos ya me conocen, y voy a intentar convencer al doctor Verde y a la doctora Villegas que también hagan trabajos prácticos relacionados con sus unidades, ¿sí? ¿Para qué? Para que a ustedes les sea fácil saber si están aprendiendo o no. ¿Bien? Nosotros estamos viendo la unidad número 1. Seguimos con la unidad número 5, ¿sí? La clase que hoy vamos a terminar la unidad número 1, vamos a seguir con la clase siguiente, valga la redundancia, con la unidad número 5, que es mucho más divertida que esta. Pero esta unidad tiene preguntas. Si ustedes ven los parciales del cuatrimestre pasado, saben que se hacen preguntas de todas las unidades, así que tienen que saberla, ¿está? ¿Alguna pregunta relacionada con la unidad número 1? O con el resto, no sé. ¿Nada? ¿Vamos bien? Estamos en la parte de fuentes del derecho. Como nadie me contesta, yo estimo que vamos bien. Me interrumpen, preguntan por el chat, tengo el chat abierto las veces que sea necesario, ¿sí? A mí no me molesta, intentemos hacer la clase lo más interactiva posible. Están grabándola, no sé dónde la subirán, así que los que no están podrán escuchar después. Bien. Seguimos con las fuentes del derecho. Recuerden que estamos hablando de fuentes del derecho procesal, aquellas cuestiones que tenía en cuenta el juez, ¿sí? Para llevar adelante el proceso. Todo el derecho tiene fuentes. Nosotros vamos a referenciar exclusivamente las fuentes del derecho procesal. Y antes de seguir, quiero que a ustedes les quede claro esto de la autonomía del derecho procesal, que tenía que ver con la primera parte de la unidad. Y la autonomía del derecho procesal no tienen que confundirla con que las normas procesales estén exclusivamente incluidas en los códigos de forma, ¿sí? O en el derecho de forma, que es básicamente el que nosotros estudiamos. La particularidad del derecho procesal, sí, Agustina, ahora lo vamos a ver. Aclaro esto y después vemos la diferencia entre acordadas y reglamentos. No importa, los que no, a ver, porque si no los veo a volver locos. Los que no pueden activar la cámara, aunque sea, intenten activarla para que yo vea que están ahí cuando ingresan al aula virtual. Después lo que les pido es que los que no tengan activada la cámara coincida al menos el nombre con el que ingresan. Sé que a veces ingresan o con la computadora del hijo, del padre, de la madre, del sobrino. Por favor, intenten que el nombre coincida con quien esté inscrito en la cursada, ¿sí? No hay problema que aquellos que tengan inconvenientes con la conexión apaguen las cámaras. ¿Sí? No tengo problema con eso, al menos ver a algunos. Por suerte acá algunos veo, ¿sí? Algunos los veo por la mitad, pero los veo. Bien, vuelvo, retomamos. La cuestión de la autonomía del derecho procesal no tienen que confundirla con que las normas de derecho procesal estén exclusivamente incluidas en los códigos de forma, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros vimos como ejemplo que la Constitución Nacional, que es básicamente una ley, nuestra ley suprema,
tenía incluidas cuestiones relacionadas con el derecho procesal, ¿sí? Entonces, las normas procesales las vamos a encontrar en el derecho de fondo y en el derecho de forma, ¿sí? No debemos confundir ese tipo de cuestiones para tener clara la unidad número 1, ¿sí? Bien, vamos a seguir con el concepto de fuentes. Las fuentes, que eran estas directivas que el juez podía utilizar para llevar adelante el proceso, tenían particularidades. Primera particularidad, teníamos que reconocer si eran fuentes primarias o secundarias. Van a tener una clasificación entre formales y materiales que la tienen en el apunte, que no merece que nos detengamos en eso porque hay cuestiones más complejas. Y después teníamos una escala valorativa que determinaba cómo el juez iba a hacer frente a esas fuentes y la obligatoriedad o no de esas fuentes para el juez. Convengamos, muy atentos con esto, que quien toma las fuentes es el juez, ¿sí? ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque estas mismas fuentes del derecho procesal puede que nosotros las tengamos incluidas en otros derechos o que sean utilizadas por las partes y por el propio juez para otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, para fundar una sentencia, por ejemplo, para iniciar una demanda, ¿sí? Ustedes van a ver dentro de las unidades de elementos de actuación profesional y de teoría general del proceso que tenemos una unidad que hace referencia a la demanda y la contestación de la demanda, ¿sí? Cuando el letrado, el abogado, inicia este acto procesal de redactar una demanda o una contestación, puede hacer uso de las fuentes, ¿sí? Pero no de las fuentes como forma de fundamentar el proceso, sino como para ser utilizadas en otra actuación profesional, ¿sí? Nosotros estamos hablando de las fuentes relacionadas con el derecho procesal, ¿sí? Sin perjuicio de que coincidan con diferentes utilizaciones dentro de un proceso, ¿sí? Lo que nosotros vamos a estudiar es cómo el juez toma las fuentes para llevar adelante el proceso. Les hago esta aclaración porque hay una pregunta en el trabajo práctico que está relacionada con esto, ¿sí? Y dijimos, primero tenemos una escala valorativa. Esa escala valorativa va a hacer referencia de cómo el juez va a ir buscando las fuentes, ¿sí? A lo largo del proceso, para desarrollarlo, lo primero que va a tomar es la ley. Y la ley fue la única fuente que nosotros llegamos a estudiar la clase pasada, a referenciar la clase pasada, diciendo, primero es una fuente primaria, no necesita de otras fuentes, no interpreta otras fuentes, tiene validez por sí misma, ¿sí? Esta fuente primaria y primera en la escala valorativa tiene otra particularidad, es una fuente obligatoria. El juez no puede dejar de aplicar la ley en sentido general, ¿sí? Vimos que dentro de la ley teníamos diferentes clasificaciones. Salvo, como estudiamos la clase pasada, que el propio juez, el juez del proceso, considere que esa norma no resulta aplicable y la declare inconstitucional, ¿sí? El juez no puede determinar que una norma es más o menos beneficiosa para las partes. Fuente primaria es aquella fuente, me pide Cristian que lo reitere, que no deriva de ninguna otra, que tiene autonomía en sí misma, ¿sí? No hace a la interpretación de nada. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. El juez, reitero, no puede determinar que una fuente es más o menos beneficiosa para las partes. Lo que puede determinar eventualmente es que esa fuente es inconstitucional. Pero no alcanza que esa inconstitucionalidad haya sido dictada en otro proceso. Tiene que ser dictada en el proceso que hace referencia a la causa, ¿sí? Si la fuente de derecho procesal, ley, es válida dentro del proceso, por más de que el juez considere en su esfera personal que es más o menos beneficiosa para la parte, debe aplicarla. Solo puede apartarse de la ley como fuente obligatoria cuando esa ley es considerada por el juez inconstitucional y así lo declara en el proceso, ¿sí?
¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, a Manuel. A ver, te escucho. Con respecto a la inconstitucionalidad de las leyes, ¿no? Puede ser que, como usted dijo, haya una ley en otro proceso, se haya sido planteado inconstitucional, ¿no? Puede ser que a mí la contraparte tome ese excedente como fundamento y quiera plantear la inconstitucionalidad y Sí, el pero juez no se estamos lo hablando dé, de digamos. fuentes. No Ahí sé si está me el primer expreso bien. error, Emanuel. No estamos hablando de fuentes del derecho procesal ahí. A ver, ejemplo cortito. Y no nos desviamos del tema porque ustedes están estudiando Ok. derecho y tienen que entender esto. ¿Sí? Voy a hablarles de un ejemplo simple que seguramente todos han escuchado. Deben haber escuchado que la modalidad de cálculo del haber jubilatorio es inconstitucionalidad. ¿Sí? Es inconstitucional, perdón. Y que se han iniciado múltiples procesos de reajustes de haberes, ¿sí? De los jubilados. ¿Sí? ¿Escucharon alguna vez que las jubilaciones se calculan de una manera inconstitucional? Hay un fallo que es muy famoso que se llama el fallo Badaro. ¿Sí? Seguramente lo deben haber escuchado, lo deben haber visto en Constitucional, algún abuelo, algún tío, algún papá debe haberles hablado de esto, y si no, en las noticias. ¿Sí? Si bien ese fallo es famoso porque lo dicta la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal que tenemos en la nación, ese fallo no implica que se dicte la inconstitucionalidad de todos los ajustes de los haberes previsionales, sino el caso concreto. ¿Sí? Entonces, cuando yo inicio una demanda, puedo plantear la inconstitucionalidad de un proceso, ¿sí? La inconstitucionalidad, perdón, de una norma, y el juez resolver si a ese caso en particular la norma es inconstitucional. Pero eso tiene que ver con el fondo de la cuestión. Nosotros estamos hablando de la forma, ¿sí? Por eso yo necesito que ustedes entiendan que estamos viendo fuentes del derecho procesal. Y les hice la aclaración. Estas mismas fuentes, como puede ser una jurisprudencia, es decir, una resolución judicial que marque la inconstitucionalidad de una norma, sea utilizada a los fines de fundar una demanda o una contestación de demanda, pero no puede ser utilizada por el juez a los fines de seguir adelante un proceso. Eventualmente el juez tiene la facultad, porque nosotros tenemos un control de constitucionalidad difuso, de dictar la inconstitucionalidad de una norma. Pero no va a ser como forma de fuente del derecho procesal, va a ser como fundamentación a una sentencia. ¿Entienden la diferencia? Profe, ¿Sí? ¿y si esa ley habla del proceso y la dicta inconstitucional? En ese caso sí. A ver, espera que quiero ver quién habla. ¿Quién habla? Roque, acá. Roque, ahí te veo. Que, por ejemplo, sí puede ser fuente de derecho procesal si el juez declara inconstitucional una ley, pero que hable del proceso, digamos, una ley procesal. No, a ver, la declaración de inconstitucionalidad tiene que ver con la resolución judicial. Lo que nosotros estamos estudiando es cómo lleva adelante el proceso el juez. A ver, me voy a adelantar para que ustedes entiendan, ¿sí? La ley a la que hace referencia como fuente del derecho procesal para llevar adelante el proceso el juez, simple, un ejemplo simple, no abarcativo, pero para que lo entiendan, es el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. ¿Bien? Supongamos que en un proceso se plantea una cuestión relacionada con el cumplimiento de un contrato. El juez va a fundar su sentencia de acuerdo a las normas del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Sí? Esa ley no va a funcionar como una fuente del derecho procesal, sino va a funcionar como fundamentación de la sentencia. ¿Sí? Nosotros a lo que vamos a estudiar, a lo que hacemos referencia, es a las fuentes del derecho procesal para que el juez eche mano a ellas y las utilice para llevar adelante el proceso. Proceso que en un modo normal va a terminar con una sentencia. Sentencia que de acuerdo al Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires debe ser fundada. Toda resolución debe ser fundada. ¿Sí? Salvo las providencias simples, pero nos vamos a adelantar un poquito a lo que van a ver en el segundo cuatrimestre. Pero entiendan la diferencia. Un mismo elemento estudiado desde otra perspectiva. ¿Sí? Por eso es importante que ustedes tengan en cuenta que las normas procesales no están solo
en el Código Procesal, también tenemos normas procesales en el derecho de fondo, sabiendo claramente a qué se refiere el derecho de fondo y a qué se refiere el derecho de forma. Por eso no es tan tajante la diferencia. Pero las normas del derecho procesal son aquellas que le permiten al juez llevar adelante el proceso. Nos adelantamos porque todavía no vimos jurisprudencia, por eso yo les quería hacer esta aclaración con relación a la ley. ¿Sí? La ley le sirve al juez para llevar adelante el proceso. ¿Qué ley? Por ejemplo, la Constitución Nacional, que le garantiza el acceso a la justicia a la parte, la debida defensa en juicio. Esa norma constitucional, además, va a fundar principios propios del derecho procesal, de ahí la autonomía del derecho procesal, ¿sí? Muchas cosas que nosotros estudiamos en otras materias las vamos a aplicar al derecho procesal, y eso es fundamental, ¿sí? Por eso está buenísimo que ustedes pregunten y que no se queden con la duda, porque por ahí entendieron algo, y no quiere decir que lo hayan entendido mal, no lo abarcamos de la manera correcta para que ustedes lo entiendan, ¿sí? Nosotros estamos hablando de aquellas fuentes, de aquellas directivas, de aquellos instrumentos que le sirven al juez para llevar adelante el proceso. La primera fuente que nosotros vemos es la ley, que es la fuente fundamental, la fuente primaria, la fuente por excelencia de la cual no se puede apartar. Sí puede el juez declarar, y a esto voy con tu pregunta, Roque, la inconstitucionalidad eventualmente de una norma de derecho procesal. Sí. A ver, no los quiero complicar mucho, pero les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Que seguramente ustedes no saben, pero pueden... Agustina me pregunta, ¿y si fuera una ley especial en vez de un código? A ver, ¿se acuerdan que yo la clase pasada les dije, nosotros todas las normas de derecho procesal no las tenemos codificadas? La ley de procedimiento laboral, la ley de procedimiento administrativo son leyes independientes. En la provincia de Buenos Aires nosotros tenemos una ley de procedimiento laboral que es la 11653, que es la vigente, ¿sí? Que marca la composición del Departamento Judicial de Mar del Plata, por ejemplo, con 4 tribunales de trabajo. Tiene más aprobados, pero vigentes hay 4. Hay una ley aprobada que no está en curso, que modifica la ley de procedimiento laboral. Esa ley de procedimiento laboral que no se puede poner en práctica, ¿por qué? Porque marca. ¿Ustedes tuvieron la primera clase con el doctor Basso? ¿Empezaron a ver la composición del Departamento Judicial de Mar del Plata? ¿Más o menos? Bueno, yo les adelanto, el Departamento Judicial de Mar del Plata tiene 4 tribunales de trabajo. Los tribunales, marcan que están compuestos por 3 jueces cada uno, ¿sí? Y eso implica que son tribunales de instancia única. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay una doble instancia. Cuando no hay una doble instancia, no hay una cámara de apelaciones como en los juzgados civiles y comerciales. La nueva ley de procedimiento laboral modifica, entre un montón de cosas, modifica la composición de los tribunales y los hace de primera instancia, y crea las cámaras de apelaciones laborales como hay, por ejemplo, en Cava, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero, entre otras cuestiones, también prevé normas de prescripción, normas de procedimiento administrativo, prevé un montón de cuestiones laborales, ¿sí? Esa norma debería haber entrado en vigencia a principio de año, ¿sí? A ver, Alicia, si me aclarás lo del secretario, porque quedó medio colgado ahí tu comentario. Alicia, ¿dónde andamos? Activa, Alicia, el micrófono. Nos explicó que tenía 3 jueces y siempre cada uno tiene un secretario, ¿puede ser? Eso es lo que yo te quise poner. ¿Cada juez de cada tribunal tiene un secretario? No. ¿No? Ah, no. Entonces No se compliquen, no. Los tribunales tienen un secretario y un prosecretario. Ah, bueno, ahí está. Bueno. No. Bien, entonces, volvemos. Algunas normas de esa nueva ley de procedimiento laboral fueron declaradas inconstitucionales en el Tribunal de Trabajo de Necochea. Por ejemplo, el juez del Tribunal de Trabajo de Necochea consideró que algunas normas, no vamos a andar en detalles,
relacionadas con la prescripción que se planteaban en los procesos son inconstitucionales, aún no teniendo la entrada en vigencia de la norma. ¿Sí? Entonces, fíjense que el juez puede considerar que una norma del código no se ha dado normalmente, ¿sí? Pero que una norma de una ley especial también sea inconstitucional para ese caso concreto, una norma de derecho procesal. ¿Sí? Entonces, podría ser tranquilamente declarada inconstitucional una fuente, pero tiene que ser inconstitucional para el caso concreto. No alcanza que haya otro proceso en el que ya se haya dictado la inconstitucionalidad. ¿Sí? ¿Estamos? Puede servir como antecedente, pero no hay obligatoriedad para el juez en cuanto al proceso, salvo, vamos a ver, cuestiones particulares. ¿Sí? Volvemos entonces a la ley. La ley tiene diferentes características dentro del sentido general. Y una situación que a ustedes les genera, por lo que yo veo en el chat, alguna dificultad, es el tema de la diferencia entre la acordada y el reglamento. Ambas cuestiones tienen que ver con el funcionamiento judicial, ambas cuestiones son disposiciones de carácter administrativo. Las acordadas son dictadas por la Suprema Corte de Justicia en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Acuérdense, Corte Suprema a nivel nacional, Suprema Corte de Justicia a nivel provincial, que es lo que nos marca la diferencia de esta regla memotécnica a la inversa de lo que podríamos nosotros interpretar, ¿sí? Bien, las acordadas tengan en cuenta que son dictadas en la provincia de Buenos Aires por la Suprema Corte de Justicia. ¿Y qué marcan, por ejemplo, las acordadas? Cuestiones relacionadas con la notificación electrónica, la feria judicial, ¿sí? En cambio, los reglamentos tienen más que ver con el funcionamiento interno del órgano, ¿sí? Que con cuestiones relacionadas con el proceso. Por ejemplo, recuerden esto siempre, que es algo que ustedes van a ver en esta primera parte de la materia. El Consejo de la Magistratura dicta su reglamento de funcionamiento, ¿sí? Como una norma de carácter administrativo. ¿Estamos? ¿Sí? El reglamento puede ser dictado por un órgano. En cambio, las acordadas en la provincia de Buenos Aires son dictadas por la Suprema Corte de Justicia. ¿Sí? Esto fue pregunta del examen del cuatrimestre anterior, así que no sé si va a coincidir, pero al menos deben saberlo. ¿Sí? ¿Entran en categoría ley, digamos? Sí. La acordada y el reglamento entrarían Sí, dentro de la categoría de la ley. Nosotros creemos que la ley es solo la ley 1425. No, Claro. dentro de la ley tenemos la ley nacional, el decreto de necesidad de urgencia nacional, el famoso DNU, que está tan de moda hoy, la ley provincial, el DNU provincial, por supuesto, perdón, me olvidé lo fundamental, Constitución Nacional, Constitución de la Provincia de Buenos Aires. En el caso de Corrientes, Constitución de Corrientes. A ver, nosotros tenemos la particularidad que recibimos el título de abogado y podemos ejercer en todo el país, ¿sí? Pero si estudiamos en la Universidad Nacional de Mar del Plata, vamos a estudiar seguramente lo relacionado con la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Ni siquiera hacemos demasiada referencia, y esto es un problema bastante grande, a la normativa de Cava, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es bastante diferente, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, en cuestiones laborales, es muy diferente la normativa de Cava que la normativa de la provincia de Buenos Aires. De hecho, Está el código de proceso de Cava, ¿no? ¿Cómo? Está el código de procedimiento de Capital Federal. Tenés una ley de Cava, no, procedimiento Capital especial. Cava. Ley de procedimiento especial. A ver, las particularidades que tiene la universidad es que nosotros vemos algo muy circunscripto y perdemos de vista incluso el fuero federal. El fuero federal es algo que no se amplía demasiado en el estudio y es totalmente diferente. Totalmente diferente, ¿sí? Por eso es importante que ustedes lo tengan muy presente de que hay dos códigos y que de acuerdo a donde litigo tengo que agarrar el código y leerlo, ¿sí? La facultad es un camino, lamentablemente llamado carrera, porque todos nos apuramos por aprobar y no por aprender, es un camino al ejercicio profesional. Después ustedes van a tener que estar capacitándose constantemente, ¿sí? No va a alcanzar, y yo les digo dos cosas fundamentales. El
mejor alumno de la facultad no es éxito garantizado en la profesión. ¿Sí? Y obteniendo el título de abogado no van a ir para ningún lado. Tienen que capacitarse constantemente y la facultad da muy poca práctica. Entonces aprovechen los cursos, aprovechen las capacitaciones de la facultad. Hoy por suerte con esta cuestión virtual se están dando muchas capacitaciones gratuitas, ¿sí? Hay capacitaciones que son muy caras y en general, lamentablemente, las capacitaciones siempre eran afuera. Ahora estamos tratando de que las capacitaciones sean en Mar del Plata, ¿sí? Porque todos tenemos el mismo derecho a ser buenos profesionales. Pero va a depender de ustedes, de nada más que ustedes. No alcanza con la facultad, ¿sí? Y no alcanza con ser un traga y saberse todo. Hay que tener práctica, y para tener práctica hay que capacitarse, ¿sí? La ley es el sentido general, Constitución, nacional, provincial. Ley, decreto de necesidad de urgencia, estos famosos DNU que son incorporados al 99, inciso 3 de la Constitución Nacional. Decretos de necesidad de urgencia provincial, ordenanzas municipales, leyes provinciales, ordenanzas municipales, y finalmente tenemos en lo que se referencia al órgano, las acordadas y los reglamentos, ¿sí? Que en definitiva son fundamentales las acordadas y los reglamentos para nosotros. ¿Se acuerdan que yo les comenté? Código de Procedimiento Civil y Comercial, tanto nacional como provincia, prevé las notificaciones por cédula. Cédula formato papel. A través de una acordada se dispone, se reglamenta todo lo que tiene que ver con el régimen de las notificaciones electrónicas. Urge una modificación del Código Procesal. Pero para modificar el Código Procesal, ¿a dónde nos tenemos que ir? ¿A dónde tenemos que ver cómo modificar el Código Procesal? En la legislatura de la provincia. Por supuesto, pero de acuerdo a las normas ¿de qué ley? De la Constitución Nacional. Constitución Nacional y Constitución Provincial. Entonces, como eso genera todo un movimiento de trabajo y de responsabilidad que por el momento nadie está comprometido en hacerlo, vamos emparchando. ¿Sí? Vamos emparchando todo este tipo de cosas. Ni les cuento lo que es ejercer en este momento, chicos. En donde nos agarramos de lo que podemos y vamos creando cuestiones que no están ni siquiera previstas en el código. Hoy la Oficina de Mandamientos y Notificaciones, que es la encargada de comunicar las cuestiones relacionadas con el proceso, está sin funcionar, salvo cuestiones urgentes. Entonces se crean medios alternativos de notificación que vaya a saber a dónde nos van a derivar. ¿Sí? Entonces, muy atentos con esto. La ley es en sentido general. En sentido particular tenemos la clasificación dentro de la ley y fíjense que ustedes van a tener en el apunte. La ley, ¿sí? Tenemos un concepto amplio, que es el que vimos la clase pasada, como norma, ¿sí? Aquella norma obligatoria y con sentido de justicia, ¿sí? Llevada adelante para la organización de la vida en sociedad. No quiere decir que la acordada sea una ley. No confundan el término ley en sentido general con la ley en sentido particular. ¿Sí? Integra el concepto, la acordada y el reglamento de fuente primaria del derecho como norma. ¿Sí? La ley en sentido general, no abstracto. ¿Sí? ¿Estamos? Forman parte de esta fuente primaria. No hay una interpretación con la ley tiene un sentido autónomo. ¿Estamos? No deriva de ninguna otra norma. ¿Estamos? ¿Está claro? ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? El apunte que está subido al campus está bastante completo. Yo no sé si siguen con problemas de ingreso al campus. ¿No? Bueno, nadie me contesta. Yo me pregunto y me contesto sola. No, ya no hay tantos problemas. Yo por lo menos no, profe. Yo sé que están muy enojados. Yo veo los comentarios y están muy enojados con todos. Alguien se enojó conmigo el viernes porque no pudo entrar a la clase de la doctora Villegas. Estamos todos tratando de aprender esto, chicos. La verdad que yo les pido un poquito de paciencia como tratamos de tenerla nosotros porque es todo nuevo, ¿sí? Ni ustedes se anotaron en una cursada virtual, ni nosotros nos anotamos para dar clases virtual. Y la verdad que todos tratamos de ponerle lo mejor posible.
Joaquín tiene problemas, ya que se cambió de comisión y no puedo entrar. Eso, Joaquín, es un problema que la verdad persiste durante todo el cuatrimestre. Trata de resolverlo antes del parcial, porque después, si bien se soluciona en lo inmediato, después tienen problemas cuando se quieren anotar a la cursada siguiente. ¿Sí? Yo veo que dice, no me pasaron la nota, y en realidad pasar la nota de alguien que no está incorporado en el SIU implica hacer una nota formal, mandar la división alumnos. División alumnos hoy están trabajando, están haciendo teletrabajo, no están en la facultad. Yo realmente no sé hasta cuándo se va a extender toda esta cuestión particular. Entonces tratemos de resolverlo. Igual, Intenso. doctora, disculpe, los Sí. que tengan inconveniente, seguro hablaron con alguno de nosotros, y como le está diciendo la doctora, estamos intentando solucionarlo cuanto antes, porque edición de alumnos está trabajando mucho más lento por la fase 3, Claro. que hay en Mar del Plata, pero no, se va a intentar resolver antes del parcial y para que no pase que el siguiente cuatri todavía no tenga la nota. Pero como dice, Bien. es tener paciencia, porque es nuevo para todos y nos vamos amoldando. Sí, Así que nada, yo les eso. voy a decir algo que no tiene nada que ver con la cursada, pero me voy a permitir esta licencia. Yo los veo muy enojados con los chicos del centro. En mi época el centro estaba para ir a pasear un rato. Eran los que no se recibían y estaban ahí dando vueltas. La verdad que yo no tengo nada que ver con los chicos del centro. No milito en la franja, no tengo absolutamente nada que ver. Pero sinceramente veo una dedicación y un esfuerzo que ustedes podrán no estar de acuerdo, puede que no les alcance, pero realmente quiero decir que es admirable, ¿sí? Esta cosa que inventaron de los grupos de Stitch y no sé qué cosa, cómo se llama, bueno, nunca visto, ¿sí? Entiendo que ustedes nacieron con esta generación y cuando uno nace con algo le parece raro que antes no estuviera. Yo que tengo 23 años de profesión les aseguro que cuando iba a cursar a la facultad, más que lograr que algún chico del centro nos anotara en una cursada más fácil, de las que decíamos más fáciles, no hacían por nosotros, ¿sí? No se enojen tanto, porque le están poniendo una garra y una voluntad nunca vista, ¿sí? Entiendo que por ahí no alcanza, seguro que no alcanza, porque para todos es difícil, pero la verdad yo recibí el viernes, y lo comentaba con uno de los chicos del centro, un mensaje de alguien tan enojado porque no podía ingresar a la clase, y entiendo que es difícil, y que no lo agregaban al grupo, y qué sé yo, que bueno, les aseguro que todos, o la gran mayoría, estamos haciendo lo mejor posible. Seamos empáticos, algo que a los abogados no nos sale. Pensemos en el otro. Estamos todos intentando ayudarle. De mi parte, todo lo que necesiten, ¿sí? Pero no se enojen tanto porque son jóvenes. Igual no estoy haciendo una cuestión partidaria, porque no quiero que se me enojen los de las otras agrupaciones. Tengo alumnos y conocidos en todas. No es una cuestión con la franja morada en sí misma, es una cuestión con quien sea que esté representando el centro. Estimo que si mañana lo conducen otros, van a seguir con el mismo camino de colaboración que evoluciona con los años, ¿sí? Pero bueno, esta es una circunstancia que nos avasalló a todos. Que se corte, que no haya señal, que no entren al campus, que el sistema que usamos las clases pasadas era malo. Yo entiendo todo, pero uno hace lo mejor posible. Les aseguro que incluso la facultad está haciendo lo mejor posible. No pueden entrar a la facultad, no es que no quieran. División de alumnos no puede entrar a la facultad. Entonces, intentemos ser empáticos, ¿sí? Sí, Lucas, por eso hago esta aclaración. No era una cuestión partidaria, no tengo idea si hay elecciones, si no hay elecciones. Todos están haciendo. La verdad es que no se comunican conmigo de otras agrupaciones, sí lo hacen los chicos del centro y no porque sea de una u otra agrupación uno los atiende más o menos. Hay docentes que están más alineados, no es mi caso, yo estoy alineada conmigo misma. Así que no se preocupen, quien sea que dirija va a tener mi colaboración, pero los veo a veces muy enojados y me da mucha pena porque yo viví otra realidad en la que nadie nos colaboraba, ni oposición, ni dirigentes, ¿sí? Entonces, reconozcan que corren con ventaja al menos en esta situación particular. Bueno, seguimos con las fuentes luego de esta aclaración. Yo no sé quedarme callada, es un gran defecto, entonces se los tenía que decir. Seguimos entonces con las fuentes, ¿sí? Terminamos con la ley. ¿Alguna aclaración, alguna cuestión con relación a la ley? Ley en sentido general, ¿sí? No vean la ley como la ley 10.430. Ley, constitución, reglamento, acordada, ordenanza municipal, decreto. Lo que van a tener es una escala valorativa que se acuerdan que esa sí era la famosa escala de Kelsen.
la famosa pirámide de Kelsen, que estimo que todavía la deben estudiar de la misma manera, si todavía la recuerdan, en teoría general del derecho. Yo aprendí dos cosas de teoría general del derecho. Que si llueve me mojo, P entonces Q y la pirámide de Kelsen. Coincidirán conmigo que después no queda nada más de teoría general del proceso. Uno va perdiendo, va haciendo espacio y va perdiendo conocimiento. Esas dos cosas son importantes, ¿sí? La lógica jurídica y la teoría y la pirámide de Kelsen, porque nos va a servir a lo largo de toda la carrera. La pirámide de Kelsen la usamos en la escala valorativa de la ley, no en la escala valorativa de las fuentes, ¿sí? Las fuentes encabezan la escala valorativa con la segunda fuente del derecho procesal, que es la costumbre, ¿sí? Esta fuente, que es no obligatoria, ¿sí? Hay discusiones con relación de si es obligatoria o no es obligatoria. Primera cuestión que tenemos que saber de la costumbre, que es una fuente que no genera derecho. La costumbre no genera derecho. Que yo me acostumbre a pasar el semáforo en rojo a las 12 de la noche porque es una cuestión de seguridad, no me da derecho que yo pase el semáforo en rojo, ¿sí? Pero la costumbre es utilizada como fuente del derecho procesal. No es generadora de derecho, ¿sí? Pero esta costumbre, para que así sea utilizada, debe tener ciertas características. ¿Y qué características tiene que tener esa costumbre? Debe ser constante. La característica de constancia se lo da que sea reiterada en el tiempo. Y debe ser utilizada en una comunidad específica, ¿sí? Lo que se haga en la provincia de Salta no puede ser utilizado como costumbre ni como fuente del derecho procesal en el Departamento Judicial de Mar del Plata, ¿sí? Consuetudinaria, es decir, reiterada en el tiempo, y relacionada con una comunidad específica, ¿sí? Y esta costumbre va a ser diferenciada en tres características, ¿sí? En tres clases. La costumbre según la ley, secundum legem, que es la costumbre que la propia ley indica que debe ser utilizada como fuente. Y había un ejemplo muy claro en el viejo Código Civil, el viejo Código Comercial, mejor dicho, que hablaba de que yo tengo que utilizar a la costumbre como fuente generadora del derecho. Es decir, se va a estar a la ley o a lo que marque la costumbre. Esa es la costumbre según la ley. Cuando la propia ley dice que el juez debe referenciar, debe estar a la costumbre. Profe, pero esa no es más primaria entonces, si es válida gracias a la ley. O sea, si la ley... No, ahí estás confundiendo. Yo lo que te estoy diciendo es que la ley dice que tengo que hacer referencia a la costumbre, no que la costumbre se crea a partir de la ley. Si yo creara una norma a través de la costumbre, estaría aplicando la ley, ¿sí? La costumbre es, por ejemplo, cuando hay una conducta reiterada generadora de fuente de derecho. Y la ley me dice que tome a la costumbre, no que la costumbre nazca a partir de la aplicación de la ley. ¿Se entiende la diferencia? La fuente primaria es cuando nace por sí misma. Una fuente secundaria es la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia es la opinión del juez relacionada con la ley. La sentencia aplica la ley, que es la fuente primaria. La ley me dice que se debe cuota alimentaria a los menores hasta los 21 años. El juez falla en una causa diciendo que Juan Pérez deberá alimentos a su hijo menor de 21 años. ¿Sí? La jurisprudencia es secundaria porque está haciendo aplicación de la ley que es primaria. ¿Sí? La costumbre secundum legem es aquella costumbre en la que la ley indica que debe hacerse referencia a la costumbre, no que la costumbre debe aplicar la ley. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí?
A ver, tengo preguntas. Un ejemplo de cuando dice una comunidad específica, Mar del Plata. La conducta reiterada en Mar del Plata. ¿Sí? La conducta reiterada. Por eso les hice la aclaración. La costumbre de Salta no es aplicable para el procedimiento en Mar del Plata. ¿Sí? Las características de la costumbre es consuetudinaria, reiterada en el tiempo, ¿sí? No dice por cuánto, pero tiene que ser reiterada en el tiempo y además debe ser en una comunidad específica. Exacto, Natalia, hace la aplicación, no es la misma la costumbre de Buenos Aires que la costumbre de Salta. Hago un paréntesis, ¿se acuerdan que yo empecé diciendo que la costumbre no es fuente generadora de derecho? No me da derecho que algo sea reiterado. Y el ejemplo más claro es, ustedes van circulando por Mogotes, 12 de la noche, y seguramente van a encontrar los semáforos titilando en amarillo, ¿sí? Antes, esos semáforos estaban en rojo, y por costumbre, la gente los pasaba. Después de las 10 de la noche, por costumbre, por seguridad, por miedo, los pasaban rojo. E incluso en muchas avenidas, ¿sí? Fortunato de la Plaza, llegando al sur y demás, se pasan los semáforos. Es una costumbre en Mar del Plata, ¿sí? Por ahí el que maneja lo tiene más claro. Esa costumbre no va a hacer que si a ustedes los para un agente del tránsito y pasaron un semáforo en rojo, les evite pagar la multa. ¿Sí? Porque esa costumbre de circulación por seguridad, lamentablemente, no es una generadora de derecho. ¿Sí? La costumbre, como fuente del derecho procesal, tiene otras características, ¿sí? Es lo que lo lleva al juez a manejarse de determinada manera. Cuando dice la ley que el juez debe hacer referencia a la costumbre para llevar adelante un proceso, estamos haciendo referencia a la costumbre según la ley. No que la costumbre deba ayornarse a la ley. Necesito que entiendan esta diferencia. Cuando la ley dice que el juez debe manejarse de acuerdo a la costumbre, no es que la costumbre siga la ley, sino que en el proceso el juez va a seguir la costumbre consuetudinaria del sector en donde se encuentra ubicado. ¿Sí? La ley va a decir, mire, haga esto o lo que marque la costumbre del lugar donde usted se encuentre. ¿Sí? La costumbre tiene 3 acepciones. Según la ley, contraria a la ley, que no es violatoria de la ley, y en ese caso, la costumbre contra el eje. Eso María acá dice, en un proceso civil, ejemplo, cuando una subasta se levanta la mano, esa es la costumbre contra el eje. ¿Sí? Las subastas judiciales, que son las ventas forzosas de los bienes, el viejo Código Comercial marcaba que la oferta debía realizarse a viva voz. Esperen que estoy leyendo los mensajes. Voy a terminar con esto, Franco, y después te contesto. La oferta debía realizarse a viva voz. ¿Qué quería decir que la oferta debía realizarse a viva voz? Que tenía que levantar la mano y decir, compro, como en las películas. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad alguna vez de ir a un remate judicial. Estamos viendo de San Joaquín la contra el eje, contrario a lo que la norma dispone. El viejo Código Comercial indicaba que la oferta en pública subasta debía realizarse a viva voz, es decir, levantando la mano y diciendo, compro. En la práctica, las subastas, deben haber escuchado en todo este tiempo el tema de la liga, del colegio de martilleros y demás, que tan cuestionado está en nuestro departamento judicial. Las subastas judiciales eran muy divertidas. Si alguno tuvo la oportunidad, son muy jóvenes, pero por ahí los más grandes, de ir a algún remate, alguna subasta, era muy divertida, porque era bastante bullicioso el tema. Y muchas veces
se maneja el martillero, realiza la oferta y alguien simplemente levanta la mano, no es necesario que lo haga viva voz, ¿sí? Habrán visto algunas subastas de películas con un cartelito, con el importe, ¿sí? Eso dependía de la situación del lugar. Perfectamente podía considerarse válida una subasta en la que no se gritara, compro, sino que se levantara la mano y el martillero bajara el martillo, por eso tienen ese nombre, y diera por comprado el bien a quien había levantado la mano, ¿sí? No hay una violación del derecho, no es que esté violando el derecho, no es que dice, bueno, se utiliza como costumbre que llame por teléfono y no esté en la sala de la venta pública. Eso sería violatoria de la ley, ¿sí? En este ejemplo estamos haciendo algo que es contrario a la ley, pero que no es violatoria de la norma, ¿sí? La ley dice que debe hacerse de una manera, la costumbre lo hace de otra, ¿sí? Pero no está violando la ley, ¿sí? Y hay un ejemplo, Franco dice, ¿podría ser el ejemplo fotocopiar libros? Justamente fotocopiar libros es un acto prohibido por la ley. La reproducción de los textos está prohibida, ¿sí? Hoy tenemos la particularidad de que hay muchos textos subidos en formato digital y son libres, de acceso libre, pero la reproducción de los libros de textos está prohibido, ¿sí? Eso es contrario a la ley y esa costumbre nunca puede ser una norma de derecho procesal, ¿sí? No tendría mucho que ver con el proceso, pero esa costumbre no podría ser ni siquiera fuente de derecho en general, de ningún derecho, porque es violatoria. Por eso no estamos hablando de la contra lege en esa cuestión, ¿sí? Ahí cuando es violatoria no puedo utilizarla, ¿sí? Según la ley, contra legem, y la última es la preter legem, que es la costumbre a la que se echa mano cuando no hay una regulación al respecto, ¿sí? Durante mucho tiempo, ahora tenemos acordadas específicas, pero durante mucho tiempo no teníamos una norma que determinara cómo debían realizarse, por ejemplo, los oficios, la confección de oficios judiciales, ¿sí? Entonces, cada juzgado, cada tribunal tenía su propio criterio. Eso es una norma preter legem, cuando no hay una regulación legal y de acuerdo a la costumbre se realiza de una manera determinada. Preter legem, ¿sí? La contra legem es la contraria a la ley. Cuando la ley me dice que la tengo que realizar de una manera y se realiza en la práctica de otra y no es violatoria de la ley. La preter legem es la que se utiliza cuando hay un vacío legal, ¿sí? Y el juez echa mano en el proceso a la costumbre. Por ejemplo, cómo se confeccionan los oficios en el Departamento Judicial de Mar del Plata, ¿sí? Teníamos jueces que por costumbre hacían firmar los oficios a los abogados, otros que no, dependía del criterio de cada juzgado. Y eso tenía que ver con la costumbre en este Departamento Judicial. Por costumbre se confeccionaban de una manera determinada y por costumbre los jueces exigían esa formalidad para la confección de los oficios, ¿sí? Entonces, en esta fuente de derecho costumbre tenemos la particularidad de que se diferencia en dos. Esta conducta consuetudinaria de un lugar determinado podía ser considerada contra legem, preter legem, secundum legem. Nunca la costumbre es una fuente generadora de derecho, ¿sí? Es una fuente del derecho procesal a los fines de que el juez siga adelante con el proceso. Pero no me da un derecho. No puedo exigirla como derecho que un acto sea realizado por costumbre, ¿sí? ¿Estamos? Bien. La costumbre, según la ley, exacto, es la costumbre, a ver, es una fuente obligatoria del derecho, ¿sí? El juez está obligado a hacerla. Pero no confundan la obligación. Hay bastantes cuestiones doctrinarias con relación a la costumbre, pero además no confundan la obligatoriedad, ¿sí?, con que la ley diga que debe referenciarse a la costumbre. Porque para que la costumbre tenga esa característica debe ser consuetudinaria, consecutiva, reiterada en el tiempo, y además debe
referenciarse al lugar determinado, ¿sí? La costumbre, según la ley, es cuando la ley dice que el juez eche mano a la costumbre, ¿sí? Esa es la forma de interpretarla. Por eso es una fuente primaria y no secundaria. ¿Estamos? Vamos a la tercera fuente del derecho, que es la que tiene la particularidad de que puede revestir el carácter de obligatoria y no obligatoria. Y es la jurisprudencia, ¿sí? ¿Qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia son las sentencias judiciales, las resoluciones del juez, ¿sí? Son fuentes del derecho procesal, en general son fuentes del derecho procesal no obligatoria, y van a revestir el carácter de obligatorias solo en dos circunstancias, ¿sí? Y acá vamos a tener una discusión bastante importante. La fuente del derecho jurisprudencia con carácter obligatoria, en primer lugar, va a ser lo que nosotros conocemos como fallo plenario, ¿sí? Con dos cuestiones a tener en cuenta. Primero, los fallos plenarios son obligatorios por un límite temporal que solo está establecido en el Código de Nación. El Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires no prevé el plazo por el cual los fallos plenarios son obligatorios. Tienen esa característica. No son eternamente obligatorios. Son obligatorios por un tiempo, por un límite de tiempo. Sí previsto en el Código de Nación, por 10 años. Los fallos plenarios van a revestir carácter de obligatorios por un plazo máximo de 10 años, solo reglamentado en el Código de Nación. Por analogía, se entiende que en provincia utilizamos el mismo plazo. ¿Y qué son los fallos plenarios? Son las resoluciones judiciales, las sentencias, dictadas por las cámaras de apelaciones con sus salas en pleno, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en el Departamento Judicial de Mar del Plata, tenemos una cámara de apelaciones con 3 salas. Sala 1, sala 2, sala 3. Cada sala cuenta con 2 jueces y comparten las 3 salas un presidente. Si hubiera cuestiones contradictorias que a pedido de parte o de oficio requieran el dictado de una sentencia unificada, para evitar sentencias contradictorias, se va a llamar al dictado de un fallo plenario. No es lo más común, ¿sí? Pero suele haber cuestiones que merecen el dictado de fallo plenario. Puede ser de oficio, porque la sala considera la necesidad de reunirse en pleno, las 3 salas, o puede ser relacionado con el pedido de la parte y la Cámara aceptarlo. O no, puede pedir la parte y la Cámara considerar que no es necesario. En el caso del dictado de un fallo plenario, es decir, en una cuestión, las 3 salas se reúnen para resolver un recurso interpuesto por alguna de las partes y de esa manera dictar una resolución unificada. En ese caso, el fallo plenario de las 3 salas en pleno, por eso es plenario, es fallo porque es una resolución judicial, es una sentencia. En ese caso va a ser obligatorio para el departamento judicial y el fuero en el cual fue dictado esa resolución, ¿sí? Un fallo plenario civil y comercial no es jurisprudencia obligatoria en el ámbito penal, por ejemplo, ¿sí? Un fallo plenario dictado en el Departamento Judicial de Mar del Plata no es jurisprudencia obligatoria para Dolores. Para Dolores va a ser jurisprudencia no obligatoria, ¿sí? La jurisprudencia tiene que ver con las resoluciones judiciales. Va a revestir carácter de obligatorio en el caso del fallo plenario, con las particularidades temporales y las aclaraciones entre el Código Provincia y el Código Nación, que les hice hace un ratito, pero exclusivamente en el departamento judicial en el que fue dictado, ¿sí? Para el resto va a ser una jurisprudencia no obligatoria, ¿tá? El juez se va a poder apartar, va a poder echar mano a la jurisprudencia si la considera necesario, pero no va a ser obligatoria, ¿sí? De hecho, las partes no tienen la posibilidad de exigirle al juez que aplique la jurisprudencia obligatoria o no en el proceso. Estamos hablando del proceso, no de la fundamentación de la sentencia, ¿sí? Entonces, fallo plenario es la resolución judicial
a modo de sentencia dictada por las cámaras de apelación reunidas sus salas en pleno. En el caso del Departamento Judicial de Mar del Plata, las 3 salas de la Cámara Civil y Comercial, ¿sí? En el caso del fuero laboral, tenemos tribunales de instancia única, no va a haber fallo plenario. ¿Estamos? Límite temporal fijado en el Código Procesal Civil y Comercial de Nación, no así, no habla del límite temporal en el Código Procesal de provincia, por analogía, aplicamos los 10 años, ¿sí? Otra de la jurisprudencia que ha sido bastante discutida, pero que reviste el carácter de obligatorio, es lo que se conoce como doctrina legal, ¿sí? La doctrina vimos en la escala valorativa que era la última fuente, ¿sí? La doctrina es la opinión de los juristas, lo que opina alguien relacionado con el derecho sobre un tema particular. Pero la doctrina legal tiene que ver con las sentencias de la Suprema Corte de Justicia, del más alto tribunal, ¿sí? Y esa doctrina legal es jurisprudencia obligatoria. ¿Estamos? A ver, Natalia, ¿dónde estás? Activame el micrófono y contame tu pregunta porque no termino de entenderla, a ver si la entendemos todos. Pues Natalia dice... No. Sí, porque no entendí cuando explicó que sería jurisprudencia no obligatoria para un juez de Dolores y sí para de Mar del Plata, cuando dio el ejemplo. El fallo plenario es jurisprudencia obligatoria exclusivamente en el departamento judicial en el que se dicta, ¿sí? Un fallo plenario de la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata no es obligatorio para un juez de Dolores, porque es otro departamento judicial, ¿sí? ¿Se entiende? La jurisprudencia es la única fuente que reviste las dos características, obligatoria, no obligatoria, ¿sí? Es obligatoria el fallo plenario con el límite temporal expresado en el Código de Nación y exclusivamente para el departamento judicial en el que se dictó, ¿sí? Para un juez de Corrientes no es fallo obligatorio el plenario de Mar del Plata. Lo puede utilizar como una fuente procesal no obligatoria, ¿sí? Lo puede utilizar como fuente procesal perfectamente, pero no obligatoria, ¿sí? La obligatoriedad dice que el juez no se puede apartar de eso que dice el fallo, ¿sí? Si, por ejemplo, por un fallo plenario se dispusiera que el juez debe ordenar la notificación de una demanda por carta documento, el juez no podría apartarse. Hoy tenemos muchas resoluciones de la Cámara en sus salas individuales que manifiestan que el juez de primera instancia puede utilizar como forma para dar traslado a la demanda las cartas documento, ¿sí? En cambio, no se han reunido las 3 salas. Eso es una jurisprudencia no obligatoria. El juez podría ordenar esa modalidad de notificación fundado en una fuente no obligatoria. No están obligados los 16 juzgados civiles y comerciales, de hecho no lo hacen, a ordenar la notificación por carta documento. ¿Tiene que ver con la jurisdicción y competencia? No, no se mezclen con las fuentes de derecho. Tiene que ver con la incumbencia, más que nada, ¿sí? No intenten ir más adelante de cosas que todavía creo que no llegaron a ver, jurisdicción o competencia, ¿sí? ¿Ya lo vieron? Villegas. Sí, con la bien, profesora Villegas. Estamos en eso, sí. Pero no tiene que ver con eso, tiene que ver más que nada con la incumbencia, ¿sí? Pueden asociarlo con la jurisdicción de la Cámara, pero no se compliquen, ¿sí? No tiene que ver con eso, básicamente, ¿sí? Entonces, tenemos ley, costumbre, escala valorativa, ¿sí? Jurisprudencia, obligatoria, no obligatoria. La jurisprudencia es una de las fuentes que más discusiones ha tenido al respecto, por esto de cuándo es obligatoria y cuándo no. Y doctrina legal la incorporamos dentro de la jurisprudencia obligatoria. Ahora estoy con vos, Micaela. Y por último, la doctrina, que es la fuente menos obligatoria de todas, y es la opinión de los juristas, ¿sí? Me parece que no queda claro el tema de la fuente primaria y secundaria. La fuente primaria es la que tiene fundamento por sí mismo.
no hace referencia a nada. La jurisprudencia es una sentencia fundada en la ley. Por eso es una fuente secundaria, porque no deriva de sí misma. Un juez no puede pactar lo que se le dé la gana. Hay un requisito indispensable que el juez debe fundar sus sentencias primariamente en la ley. ¿Sí? La jurisprudencia tiene que ver con las sentencias que son ley individual para las partes. Pero el juez no se puede apartar de la ley. ¿Sí? Para dictar una sentencia. El fallo plenario tiene una particularidad fundamental, que es cómo se dicta, ¿sí? Tiene que ver con la reunión de las salas en pleno. Todas las salas de una misma Cámara. En el Departamento Judicial de Mar del Plata tenemos 3, hay otros departamentos judiciales con otra composición, ¿sí? Pero lo fundamental es que las salas de toda una misma Cámara, todas las salas, mejor dicho, de una misma Cámara, se reúnan en pleno. Vamos a tener 2 jueces integrantes de la sala 1, 2 jueces integrantes de la sala 2, 2 jueces integrantes de la sala 3, 6 votos, y el presidente, que va a ser el que desempate eventualmente. Exactamente, la jurisprudencia es no obligatoria, salvo la doctrina legal y el fallo plenario. El fallo plenario, desde que se dicta, 10 años. Desde que queda firme, mejor dicho, ese fallo plenario. 10 años, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Pero es fundamental que entiendan la diferencia entre primaria y secundaria. La fuente primaria es aquella que nace por sí misma, no deviene de ninguna otra. ¿Sí? La secundaria, la doctrina, por ejemplo, ¿de qué hablan los juristas? Hablan de la ley, hablan de la jurisprudencia, comentan. Cuando ustedes compran un código comentado, los comentarios son doctrina. La doctrina es lo que opinan los juristas, los abogados, relacionados con un tema. ¿Sí? No hacen ninguna creación autónoma, no están creando nada, están opinando con relación a algo que ya está creado. Cuando algo tiene relación con otra cosa que ya está creada, es secundario. Viene de otro lado. ¿Sí? Luego de 10 años deja de ser obligatoria. No, a ver. No es tan fácil pedir un fallo plenario, chicos. ¿Sí? El fallo plenario tiene que ver con que haya una actividad de partes y un objeto coincidentes. Tenemos que estar hablando los mismos sobre lo mismo. ¿Sí? No hay tantos fallos plenarios, no es tan común que haya un fallo plenario. ¿Sí? El fallo plenario es obligatorio durante 10 años. Finalizados esos 10 años, el juez puede echar mano a lo que quiera, pero ya no va a tener la obligación de echar mano de ese fallo plenario para seguir adelante con el proceso. Por favor, esto que les hago hincapié, no confundan la fundamentación de una sentencia con las fuentes del derecho procesal. ¿Sí? De todas formas, el fallo plenario, con la salvedad de que no tenemos en la provincia un plazo, pero utilizamos el de nación, el fallo plenario, una vez que pierde la vigencia temporal, se transforma en jurisprudencia no obligatoria. ¿Sí? ¿Estamos? La costumbre, ¿por qué es primaria y no secundaria? Porque no deriva de la aplicación de la ley. Que la ley diga que yo tengo que echar mano a la costumbre. ¿Se acuerdan que lo preguntó hace un ratito Roque? Y lo explicamos. Que la ley me diga que yo tengo que echar mano a la costumbre, no quiere decir que yo esté haciendo costumbre de la ley. ¿Sí? La costumbre es un acto autónomo. ¿Estamos? Que tiene que ver con la particularidad de ser reiterada en el tiempo y en un espacio determinado. ¿Se entiende? Es no obligatoria y la doctrina legal obligatoria. La doctrina en sí misma, la opinión de los juristas, pero hagamos un razonamiento lógico. A ver, lo que diga Grisolía, de lo que tiene que hacer un juez, más allá de la autoridad profesional, no quiere decir que sea obligatoria. Lo que diga Palacios, lo que interprete Palacios del Código Procesal, ¿a ustedes les parece que el juez civil y comercial del juzgado número 1 de Mar del Plata tiene que hacerlo obligatoriamente? Puede no coincidir, puede estar más de acuerdo con Arasi, ¿sí? Para hacer un ejemplo vulgar. No es obligatoria la doctrina.
La doctrina legal tiene la particularidad de ser la opinión del más alto tribunal de la provincia. ¿Sí? Entonces, esa opinión del más alto tribunal es obligatoria. Sin necesidad de que haya plena. Porque, a ver, la Corte no tiene salas. ¿Es de Suprema Corte, profe, la doctrina legal o de la Corte Suprema? De la Suprema Corte. Gracias. ¿Hasta acá, chicos, alguna pregunta? Esto tiene que ver con las fuentes. Recuerden que va a haber una pregunta relacionada con las fuentes del parcial. Tienen un trabajo práctico relacionado con fuentes que es más o menos rumbeado a cómo hacemos el tema del trabajo del examen. Puede ser verdadero o falso, puede ser multiple choice, relacionado con las preguntas de la unidad número 1. No creo que haya preguntas a desarrollar específicas con relación a la unidad número 1. El apunte con el que ustedes cuentan en el campus está sumamente completo. Con el libro y el apunte, más que suficiente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Nada, todo más que listo. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Espera, le aclaro a Alicia. Alicia, la tecnología nos permite no necesariamente tener que tomarles lista, sino que del listado de participantes yo tengo foto y tomo lista del listado de participantes que aparece en el Zoom. Yo durante estos meses tengo más horas de Zoom que de vuelo, así que no se preocupen, lo tengo clarísimo. ¿Sí? Y por eso les pido que prendan las cámaras para saber que están ahí y no que me prendieron la cámara y se fueron a duchar. El trabajo práctico ya está, ya debiera, si todo funciona bien, está disponible, porque yo lo hice el fin de semana y lo habilité para que hoy estuviera disponible a las 3 de la tarde. No sé si alguno ya lo pudo ver, pero debiera estar disponible. Ya terminamos la unidad. Sí, ya ¿No lo está, tenés disponible todavía? Sí, Ahora está. chequeo qué pasa en el campus, capaz que el 15 figura, ¿y hoy qué día es? 14, mañana. Gracias, Mario. 15-20. ¿Del 15 al 20? A partir del 15 de septiembre a las 15:20. Es Genial. parecido a un parcial. Sí, exacto, es la misma modalidad, ustedes van a tener la corrección automática. Está bien, pues ya. Me debo haber confundido con el día, perdón. Plazo Chicos, perentorio de esperen. una semanita. Alguien dice, yo aparezco como Galaxy 2. Todavía no tengo poderes, decime quién sos. Porque me pones yo aparezco como Galaxy 2, tanto no adivino. ¿Qué decía Semán? Ávila Silva, listo. Silvia. No digo, tenemos la plazo humana. Sí, una semana, chicos, en 3 minutos contestan el trabajo práctico. El apunte que yo digo es el Word que está en la bolilla número 1, exacto. El material de la unidad número 1. No alcanza con eso solo. Lean Palacios, Horacio, lo que les parezca. Perfecto, no hay ningún problema. Están, a ver, Pioshi, Migdal y Martín y Sin, que están cursando con una computadora, están violando la fase 3, no importa, yo no voy a decir nada. Fabiana, Marina no es tu apellido, Fabiana, estamos con estas cuestiones prácticas. ¿No? ¿Cuál es tu apellido? González. Ay, Fabiana González, te llamas igual que mi secretaria. Somos vecinos, igual. Están incumpliendo la cuarentena, horrible. No me lo digan. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Quién habló? Burgos. Ahí, Agustina, ¿qué pasó? Sí, que conseguí el libro de Arasi de 1991, o sea que claramente el Código Civil y Comercial no está, pero además de eso, ¿qué precauciones tengo que tener al ser quizás un poco desactualizado? No, a ver, desactualizado, ¿de qué año conseguiste Palacios? No, de Arasi, ¿De qué año lo de conseguiste? 1991. Y está medio desactualizado, muy desactualizado. Claro. Pero a ver, Genial. Agustina, ¿tenés los libros subidos al campus?
Están los libros subidos al campus. Está Palacios subido al campus. Sí, pero como justo conseguí este físico, Sí, lo que pasa es que claro, yo pero no- me regalaron este y dije, bueno, lo uso, aunque sí, sea. hay muchas cosas. Lucas, ¿estás en la clase, Lucas? Me acaba de entrar un mail, que seguramente es de alguien de ustedes, Lucas. Lucas, me mandaste un mail del práctico de penal. Esto es elementos. ¿A mí me dice doctora? Y no sé, a ver, ya te digo que Yo Lucas... no mandé ningún mail que sepa, al menos que alguien bueno, me entonces... haya hackeado el mail. Esperen a ver si me aparece cómo es el... No, debe ser Carri, Lucas Carrari debe ser. Carrari, exacto. Cursando penal también. Claro, porque me pone trabajo práctico penal. Yo entiendo que él esté cursando penal, pero yo también doy otras materias. Al menos que no sé si lo que no entiendo, lo que no llega a tener es el trabajo práctico nuestro o el trabajo práctico de penal. Si alguien que veo que no está en clase tampoco. O sea, no puede entrar al campus, no está en clase y me manda un mail de penal. Sí está en clase, le está mandando... Hasta ahí. por el chat. Aún así, no estoy en el campus. ¿Y qué trabajo práctico estás pidiendo, Lucas? ¿El de penal o el de teoría o el de elementos? Si querés contarnos. No está en el campus. Bueno, mandame un mail y aclarame, y si es el trabajo práctico... A ver, el de elementos. Puse penal. Perfecto. No podés entrar al campus si necesitas el trabajo práctico, ningún problema. Yo te lo mando para que lo puedas realizar antes de la fecha. Lo que no vas a tener es la corrección automática, vas a tener que esperar que te lo corrija yo porque no tengo forma de hacerlo desde el sistema. Si alguien más tiene problemas con el ingreso al campus, me manda un mail como Lucas, aclárenme por favor qué es elementos, y yo les mando el trabajo práctico sin ningún problema. Van a tener la devolución. Lo que sí, una particularidad, Lucas, el problema va a ser que cuando vos aparezcas en el campus, cuando te solucionen el problema, no vas a aparecer como que hiciste el trabajo práctico. Recordámelo, así yo te habilito ese momento y vos transcribís tu trabajo práctico independientemente de que me lo mandes ahora. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? Profe, yo me retiro porque tengo ahora y cuarto una clase de espejo humanos. Así que salgo, ¿sí? Terminamos, no se Gracias. preocupen. Chicos, que tengan buenas tardes, nos vemos el lunes próximo. Cualquier duda con el trabajo práctico me avisan. Lucas, te lo Profe. mando en un rato. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto. Yo estaba haciendo el programa y no entiendo bien con el objeto científico del derecho procesal. ¿A qué se refiere? ¿Qué funda el derecho procesal? El objeto científico tiene que ver con el nacimiento. ¿Sí? Perfecto. Es de teoría, por eso no lo vemos en la clase. Perfecto, gracias. Nunca le preguntamos a nadie, pero bueno. Bueno, gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, se están yendo. Bueno, pórtense bien. Nos vemos el lunes próximo. Cualquier duda me consultan. Adiós, adiós. Acuérdense que ingresan con la misma contraseña ID para la clase de Verdi. Chau, profe, hasta luego. Adiós.